Buenas noches, Lick. Buenas noches, Eric, Dora, Wilson, todos, buenas noches, qué gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Byron. Qué gusto de saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Adra. Tenemos ahí algunos pendientes de ingresar, me imagino yo que hoy tampoco tuvieron clase. No, Lick. Bueno, por eso no se han despertado de la siesta. Bueno. Bueno, estoy coordinando algunas cosas. Bien. Alguien que tenga pendiente de aceptar en el grupo de Facebook. Okay. Entonces, vamos a ver. Ya vemos 74. Muy bien. Habíamos quedado de conversar de una manera un poco más amigable, menos formal, de las dudas que pudieran tener. Espero que hayan leído eso, el código respecto a los medios de prueba. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algo en particular? En lo personal, no, Lick, no sé si los demás compañeros tengan dudas. Pero si leyeron. Sí, no, yo sí, solo tengo una duda. Buenas noches. Mire, Buenas noches. en el artículo 189, que era un horario que era antes de las 6 ni después de las 18 horas que se hacía el horario de cateos, pero, por ejemplo, licenciados, si llegan a mi casa a catearla y se llegan a las 6 de la tarde, ¿ellos continúan en su proceso o paran cuando ya está uno en ese... No, es correcto. Lo que sucede es que tienen que ingresar antes de el plazo de vencimiento. Una vez estén adentro, lo estén haciendo, es un proceso que no pueden interrumpir. Pues tienen que seguir, ¿no? Hay allanamientos que te pueden durar, inclusive haciéndolo desde muy temprano, porque hay algunos en donde yo estuve en uno, por ejemplo, el tiempo de la CICIG, me llamaron a las 7 de la mañana que llegó el Ministerio Público y yo salí a las 2 de la mañana del día siguiente. O sea, estuvo, ¿qué? 12, 18 por ahí horas. 7 es a las 12, son más 5, 7 horas más. Entonces son 10, 19 horas estuvimos en el allanamiento y no era un lugar abierto al público. Esto es porque obviamente cuando han ingresado,
pues la actividad se está desarrollando, se elevará un acta, se pueden llevar mucho tiempo. Eso obviamente hace que puedan trascender inclusive el horario de terminación. A eso es a lo que te referías, ¿verdad? Sí, licenciado, muy amable. Es que tenía esa duda. Dije, tal vez a las 6, como ya terminó, ellos como paran o seguían. Tenía esa duda. Y mire, Lick, tengo otra duda. Claro. En el artículo 195 decía levantamiento de cadáveres, pero yo solo tengo una duda. En el último del párrafo dice el levantamiento será autorizado por juez de paz, pero así como el Ministerio Público le llama al juez de paz, ¿o cómo hace para levantar? O sea, Es correcto, tienen que advertirlo, o sea, es el Ministerio Público el que lo hace. La policía pone en conocimiento al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que convocar, tiene que definirlo con el juez. siempre que yo he visto que a veces cuesta que levanten a una persona, o sea, que tienen que esperar la autorización del juez para poder levantarlo. Es correcto, así es. Gracias, licenciado, muy amable hoy. Mucho gusto. Adelante, Diego. Dentro de lo que explicaba la última clase sobre obtener las pruebas y que no estén dentro del fruto prohibido, en los allanamientos, cuando llegan la autoridad competente, uno como requisado o allanado puede registrarlos antes de que ingresen a la propiedad para que no implanten pruebas que no existían en el lugar. Ay. En realidad no. O sea, la respuesta directa es no. La implantación de pruebas, vamos a ver, en un allanamiento es un poco más complejo porque hay que coordinar a muchas personas para la implantación. Puede pasar. Las implantaciones que normalmente se dan es cuando hay arrestos o cuando hay determinados elementos en los cuales puedan hacer, ni siquiera implantar, sino informar que se ha encontrado, ¿no? Como el tema de las drogas, cuando uno se pone a pelear con los policías, ¿no? No los puedes revisar, lo que sí puedes hacer tú es hacerte o los profesionales que tú consideres conveniente para dar a cabo el allanamiento. Si tú en algún momento, cuando esta diligencia se da, se levantará buscan cosas, piden cosas, depende de dónde es y cuáles son los alcances. Entonces, van a autorizar un acta, van a levantar un acta en la que se haga constar lo que han encontrado. En esa acta se va a hacer, digamos, un detalle de las cosas que se van a llevar. El servidor del CCTV, el servidor de la cuestión informática, tales y tales documentos, tales y tales computadoras. Si tú ahí determinas que hay algo que no está, debes hacer que no estaba y que no te pertenece. Tú tienes que hacerlo ver en el acta, pedir que se haga ver. En caso de que no lo hagan, porque vamos a ver, al menos en la época de la CICI, estas personas eran muy fuertes y muy fuertes en su arrogancia, y era muy difícil poder conversar con los agentes del Ministerio Público. Entonces, si en caso no hubiese pasado eso, caso no hubiesen dejado que tú hagas ver en el acta, entonces tienes que levantar un acta notarial y hacerlo ver, y luego pues hacer algún procedimiento en el cual lo tienes que señalar en el proceso, ¿no? O sea,
la acción que consideres estratégicamente, ¿no? Todas estas cosas que te estoy narrando no están en el código, obviamente. Es lo que la práctica te va diciendo y la lógica te va dando en el camino, ¿no? Digamos que eso lo buscas con tener cierto criterio, y el criterio se forma con la experiencia. Entonces, no lo vas a encontrar en ningún código, pero la lógica te debería de indicar que hacer ver esa situación. Vamos a ver. Tendríamos, o sea, podría haber una multiplicidad de circunstancias en las cuales esto pudiera pasar. Pero pensemos en una oficina en donde te quieren implantar una computadora, un disco duro, etcétera, etcétera. Estas cosas también tienen un número de registro en la cual son medianamente rastreables, ¿no? Supongamos, te ponen una computadora. Recuérdate que tú estás luchando en un sistema en el que tú eres inocente. Aparenta que no, y estamos mal acostumbrados a eso. La carga de la prueba le pertenece al Ministerio Público. Si el Ministerio Público hace ver que hay una computadora que encontraron en ese allanamiento, en tu oficina o en la oficina de tu cliente, tú puedes inclusive objetar la inclusión de ese medio de investigación, porque puedes pedir que se pruebe que tu cliente no la adquirió. Entonces, si es un activo de esa naturaleza, debería de estar incluido en el inventario. Si no está incluido en el inventario, es de alguien más. Por lógica. Por lógica no te pueden enviar una responsabilidad de algo que no es tuyo. Salvo, pues, por supuesto, que se encuentre que hayan indicios, que esa es la prueba indiciaria, que hayan indicios para vincular una cosa con la otra. Por ejemplo, sigamos con el mismo. La computadora que la meten en la oficina de tu cliente, en donde hay registros contables, hay una doble contabilidad, y donde se puede percibir que estás evadiendo impuestos, que tu cliente está evadiendo impuestos. Entonces, esa computadora no es nuestra. Vean, en el inventario no está. Nunca adquirimos una computadora HP Pavilion 5522. Nuestras computadoras son Mac. Y tenemos MacBook Air, MacBook Pro, tales, aquí están en el inventario. Ok, ahí lleva las de ganar. Pero si hay un indicio, como por ejemplo, que cuando se abre, el usuario tiene el nombre o el apellido, o hace pensar que el usuario es el contador, que se llama igual que el contador, o que cuando ingresas hay archivos que en efecto sí vinculan a tu cliente, temas personales, fotos, etcétera, etcétera, y ahí está la contabilidad. Entonces obviamente esa prueba indiciaria sí tiene, digamos, la ruta de vincular ese medio de investigación con tu cliente, ¿no? Pues si es una mera implantación, sí es más fácil, ¿no? Ahora, por eso te digo yo que puedes encontrar las formas para objetar la inclusión de ese medio de investigación. Por supuesto, van a variar los casos, ¿no? Una libra de marihuana es más difícil poderla pelear, pero que haya aparecido en el lugar tampoco te hace culpable a ti, ¿no? Entonces, tienes que jugar y tienes que ser muy incisivo a la hora de atacar lo que hace el Ministerio Público. Puede pasar lo que tú dices, pero hay formas de identificar si es o no es una prueba que te afecte
o no, o que si es una prueba que te están implantando o no, ¿no? Y esto se da mucho, por ejemplo, el criterio que a nosotros nos venden es que las comunicaciones, el que manden, por ejemplo, un correo electrónico y que yo no lo responda, entonces yo puedo negar que lo recibí, no necesariamente, ¿no? O que haya algo que nos haga pensar que eh, eh, o que no hay digamos, te entregan un expediente a ti y tú no firmaste que te lo entregan y te mandan un correo electrónico y te dicen confirmando que hoy por la tarde a tal hora te entregué el expediente compuesto de tantos folios. Es una, la persona tiene la constancia de que te mandó esta comunicación y que tú no le respondiste. Y eso es indicio que recibiste. Entonces tienes que jugar un poquito con la jueza increíble de la gente todavía a estas alturas del partido que no haya aceptado la cita en su calendario. Entonces, esos los indicios y lean, vayan formándose sobre la prueba. En doctrina se llama prueba indiciaria, indicio, indiciaria, no incendiaria ni insidiaria, no es incidio, es indicio. El indicio es algo que nos hace pensar, o sea, no es una prueba contundente, ¿no? No es una prueba, como por ejemplo, no podemos probar que es propiedad, que el vehículo era propiedad mía, pero sí puedo probar, sí puedo encontrar indicios de que estaba en posesión mía. Y eso me puede vincular a la responsabilidad penal, ¿no? ¿Me doy a entender? Sí. Tengo dos escenarios. Una, Sí. no sé si usted se recuerda una noticia de un alcalde de Nahualá que lo agarraron con un carro robado. Y él estaba en un restaurante y le preguntaron, mire, ¿este carro es suyo? Y el otro dijo, sí, sí es mío. Y en teoría tenían que haberlo conducido a donde corresponde. Pero después salieron diciendo de que a pesar de que el otro había dicho que era de él, pero él no estaba dentro del carro, no, por eso no se lo llevaron a la cárcel. Esa es una. Y era una prueba donde él afirmó que era propiedad de él. Y análogamente con un caso similar con el de la ex Miss Petén, que había un carro frente a su casa, no lo estaba dentro del carro, pero igual se la llevaron a la cárcel. ¿La ex quién? Ex Miss Reina de Belleza de Petén. Ajá. No conozco ninguno de los dos casos. No los vi. Llevaron al bote y al alcalde no, por ser alcalde. Ajá. Los dos adujeron que era carro propio. El otro caso, el de Zamora, cuando fueron a allanar las oficinas, mandaron a todos los trabajadores a una sola y no quisieron que hubieran testigos de lo que se estaban llevando. Entonces, por eso era mi inquietud si era posible requisar a todos los que entren de parte del Ministerio Público para garantizarse que no haya un documento o una OSD que ellos aleguen que la encontraron. Mira. Ya, perdón la interrupción. Eric le saluda. En el caso que está planteando el compañero ahí, la señorita ex reina de Petén, creo que dijo, y del alcalde, del lado del alcalde puede resonar la mentada, ay, ¿cómo se dice? Que por ser servidor público. Antejuicio. Ajá, podría ser. En efecto, el antejuicio. Perdón, la inmunidad, eso, la inmunidad. Sí, esa inmunidad, como se recordarán, y no voy a entrar a definir la culpabilidad o no del distinguido funcionario al que me hacen mención. Como funcionario, en efecto, tienen
el velo del antejuicio, que ya lo hemos conversado, es decir, la imposibilidad de, en primera instancia, iniciar un proceso penal en su contra. Sin embargo, como ustedes recordarán, hay un procedimiento específico, conversamos, cuando hay flagrancia. En la flagrancia, cuando hay un funcionario que está, a que se le advierte en flagrancia, y en su caso en cuasi flagrancia, que sería más, bueno, en este caso es flagrancia, debe de ser detenido y debe de ser puesto a disposición de una autoridad y en ese momento iniciar el proceso de antejuicio. La inmunidad, que de verdad es impunidad, solo existe en el sistema diplomático y tiene una razón de ser. La razón de ser de la que se incluye en la diplomacia es porque obviamente los problemas que se dan entre los estados, para evitar esos problemas, se permitió que los funcionarios no pudieran ser, los funcionarios diplomáticos no pudieran ser perseguidos en el país donde estaban destacados o en las misiones internacionales. Pero a cambio de eso, el modelo de derecho lo que plantea es la declaración de non grato. Esta declaración realmente es una declaración de derecho internacional que ahora la hemos popularizado a raíz de los recientes problemas que han existido en nuestro país. Pues es un instrumento en el cual el país, al advertir que un funcionario diplomático está señalado o está vinculado a un acto, un hecho delictivo, se le expulsa del país, ¿no? O que tiene tendencia a eso, se le puede expulsar. Esa es, digamos, acá esa es la balanza que hay en el derecho internacional. Y es un poco lo que sucedía en esos momentos en nuestro país. Es decir, es imposible doctrinariamente pensar que podemos vincular a un proceso penal a un funcionario diplomático, independientemente de cuál sea la organización o el país que lo mande, pero que esté acreditado, está aceptado como funcionario diplomático, pueda ser vinculado a un proceso penal, ¿no? Pero el Estado, el presidente de la República, que es el representante natural del Estado, puede sacarlo sin ningún miramiento y sin explicación alguna. Eso está en el derecho internacional, no es un invento mío, ¿no? Por supuesto, lo que vimos con el tema de la CIF fue una manipulación de esos instrumentos, ¿no? Querer vincular a un funcionario de la CICIG a un proceso penal y por el otro lado, restarle la facultad al presidente de decidir la declaración de non grato a un funcionario. Y eso se dio en medio de un juego político, ¿no? En realidad, a través de esta reducción del derecho del Estado de Guatemala a través del presidente de la República fue reducido por la Corte de Constitucionalidad, que operaba en favor de alguien, ¿no? Pero en realidad sí se podía hacer. Hoy por hoy estamos tratando, se oye en los medios que se trata de vincular a funcionarios de esa entidad cuando pues el derecho no lo permite, ¿no? Entonces, debemos de distinguir cuando se trata de un juego político, cuando el instrumento es el derecho penal del enemigo, cuando se está utilizando como un instrumento de fuerza política y cuando es en verdad derecho. ¿Y qué es lo que tiene el derecho?
Nosotros como abogados estamos llamados a ser objetivos, ¿no? Yo puedo tener una preferencia, puedo tener una creencia sobre los exfuncionarios de la CICIG, puedo tener una ideología distinta a ellos, pero el derecho es una cosa y mi ideología es otra, ¿no? Y menos aún dándoles la cátedra, ¿no? O sea, tengo que ser aún más imparcial. En el caso del alcalde, pues evidentemente, así como han habido juegos políticos, como el que hemos señalado, para el caso del alcalde, que yo no lo conozco, puede hacer que hayan esos juegos políticos, ¿no? Él, aunque ahí él no estaba en la posesión de un vehículo robado, porque que él lo haya dicho, ojo, no lo hace flagrancia, aunque el vehículo esté de afuera. ¿Ah? Ahora, si él hubiera estado montado en el carro, manejando el vehículo, y lo encuentran, lo paran, lo terminan, mira este vehículo robado, eso es flagrancia. Si lo vemos que llega al restaurante en ese vehículo, vemos que es el vehículo robado, se baja y se sienta a comer, esa es cuasi flagrancia. Ahí hay una condición para eso. Ahora, si lo único que tenemos es el vehículo parado allá afuera, y él dice, sí, ese es mío, eso sirve de elemento para que se inicie un proceso, para que se inicie una investigación, para que fortalezca una investigación y que sobre la base del dicho de él pueda haber una respuesta o pueda haber para determinar si se declara con lugar o no la formación de la causa penal. Reitero que pues, es que no sé qué le pasó. Permítame un... Mil disculpas. Lick, perdón, solo un punto está ahí. A diferencia del alcalde y la ex reina de belleza, como decía el compañero, si no estoy mal, en el caso de la ex reina de belleza, a ella sí la detuvieron manejando el vehículo. Bueno, ese es un elemento fáctico en el cual encontramos la diferencia de la captura, además del hecho del derecho de antejuicio, ¿no? Por eso estaba haciendo mucha hincapié cuando este adolescente, pero me interrumpió. Ustedes no pasan por eso, pero estoy seguro que algún día pasarán. Hay que hacer hincapié de cómo fueron que sucedieron los hechos. Que él lo haya dicho no implica o no es necesariamente suficiente. Que lo haya dicho sobre todo en una cámara o a alguien. Ahora, si lo dices enfrente de un funcionario judicial en una actividad judicial, eso ya son otros 10 quetzalitos, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre sentido común y sentido jurídico. No son lo mismo. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Solo que las cosas en el mundo jurídico tienen un manejo diferente. Y es por resguardar los derechos, por el derecho a la inocencia que tenemos todos, ¿no? Por eso es que a veces es tan complejo y la gente se siente maniatada o se siente desesperada de que el sistema no funcione, porque a raíz de eso muchos se ayudan en estos procesos independientemente de cuál sea la ideología. O sea, no nos perdamos. No es una cuestión ideológica.
tan son unos como tan son los otros. O sea, es lo mismo, lo único es que unos se disfrazan de buenos y otros se disfrazan de más buenos, pero todos son disfraces. Al final termina siendo lo mismo, ¿no? O sea, un manipuleo del sistema de justicia que está creado para precisamente otorgarnos paz, para que nosotros como ciudadanos podamos convivir en paz, para que se respeten mis derechos. Para eso se ha generado el sistema de justicia, ¿no? O sea, primitivamente esa es la idea. Entonces, en el caso en los casos que ustedes me indican que Diego hacía alusión, pueden haber circunstancias en específico y por eso tenemos que analizarlas con mayor precisión. Este caso que decía Eric, en donde encuentran en flagrancia a la señorita, que ojo, miren cómo vemos la cosa, porque no estuvimos ahí, pero tú, Eric, o al menos eso es lo que pienso, tú, Eric, lo percibes de una forma, Diego lo percibe de otra, porque según Diego, ella no estaba manejando su vehículo, sino el vehículo estaba afuera. Así entiendo que él lo había planteado. Ahora, en ese caso en particular hay dos cosas diferentes. Si el vehículo está fuera de la casa y me encuentran manejando o estoy conduciendo el vehículo robado, en esos casos hay una diferencia abismal. Debemos de ser como más cuidadosos con los detalles, atender con mayor precisión a los detalles, porque evidentemente en esos detalles, y así dice el adagio, en los detalles está el demonio, ¿no? Hay unas preguntitas por ahí. Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto. Mario Silva, por favor, me escribes a mi teléfono para identificarte bien y poderte aceptar en el grupo de Facebook. Dani dice que todavía se confunde con el concepto de inmunidad y el derecho ante juicio. Vamos a ver. La inmunidad es un concepto general, ¿no? Es la abstracción de los procesos. Esa abstracción de los procesos puede ser total o puede ser parcial. Y cuando se regula, se le da un nombre a la inmunidad. En el caso de los diplomáticos, para tomar los dos casos de los que hemos hablado, en el caso de los diplomáticos, estamos hablando de una inmunidad total, rotunda. Y se llama inmunidad diplomática. Esa inmunidad diplomática está regulada en instrumentos internacionales, está aceptado por todas las naciones que tienen relaciones diplomáticas, ¿no? La inmunidad para los funcionarios públicos de Guatemala se da a través de una regulación y es una inmunidad parcial. Esa inmunidad parcial lo que significa es que me va a dar la posibilidad de que primero se estudie el caso y después se inicie la causa. Por eso se le llama antejuicio, porque es antes del juicio. No, en ella no determinamos la responsabilidad penal, sino que determinamos si existe o no existen elementos para iniciar la causa, es decir, el proceso penal. Supón, Dani, que tú eres ministro, ¿qué te gusta?
de Educación. Como ministro de Educación, tú hiciste... qué lamento. Es que uno de mis hijos estaba... Mi hijo juega squash, el otro. Estaba en un campeonato hoy no lo podía ver por estar con ustedes. Pero bueno, entonces supongan que tú eres ministro de Educación. Vas a un acto público, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, así se llama todavía, ¿verdad? O se llama, al Teatro Nacional. Sales del teatro y cometes la desagradable actitud de escupir en la calle, escupir en el suelo del teatro. Ya hacerlo es desagradable y es poco cortés hacia la sociedad, ¿no? Pero alguien te ve y dice, este señor es el ministro de Educación, debería de tener entendimiento de que estamos en un patrimonio del Estado y entonces va y te denuncia por atentado en contra del patrimonio cultural del Estado. Si tú fueras un ciudadano común y corriente, te van a citar al Ministerio Público y vas a declarar. Puedes decir, sí, hoy no fui, estás medio malo, no sé qué, y entonces empezarán las investigaciones. Pero como tú eres el ministro de Educación, lo primero que va a pasar es que va a ir a la Corte Suprema de Justicia y van a nombrar a un juez pesquisidor. Y ese juez pesquisidor va a investigar y va a leer la denuncia, va a decir, miren, escupió, sí parece delito, pero la saliva tampoco es que pueda generar un deterioro en el patrimonio del Estado. Y qué triste tener un funcionario que tenga tan baja cultura como para escupir en el suelo, en frente del público. Pero, pues esto no es delito. Entonces, pues simple y sencillamente, no vamos a generar un proceso por algo que no es delito. Dará su dictamen y le dirá a la Corte, señores miembros de la Corte, que llega a la conclusión de que esto no es delito. Ahora, suponte que no hiciste ese desagradable evento, sino que pues se te pasaron las copas, decidiste manejar tu vehículo y te montaste en algo ahí, golpeaste y rompiste y arruinaste cosas. Te van a denunciar y vas a hacer el nuevo procedimiento. Y cuando lo vean, decir, no, definitivamente sí hay daño. Entonces sí cabe ese delito, sí tienen que investigar. Tenemos que ver y tiene que hacerse responsable. Entonces, la resolución del juez pesquisidor dirá, me da, pues obviamente, con los lenguajes jurídicos, ¿no? Yo te lo estoy poniendo en lenguaje sencillo como para que entendamos, pero pues habrá sus partes considerativas y considerará los medios de prueba que tiene, los elementos, y definirá finalmente que sí hay necesidad de formar la causa, el proceso penal, y por ende se le debe de levantar el derecho del antejuicio al funcionario para que pueda ser investigado, para que pueda ser vinculado al proceso. Ellos puedan ir y verificar en sus tarjetas de crédito si compró ese día alcohol
o que puedan entrar a las cámaras, lo pueden investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya será en el proceso penal. Entonces, esa inmunidad es un concepto general. Es un concepto general de los instrumentos que el derecho te pone para no tener una responsabilidad inmediata de los procesos. Claro, en el común, sobre todo los medios de comunicación, han ensuciado mucho el lenguaje jurídico. Y hemos encontrado, por ejemplo, esas cosas como declarar non grato a un rector, que no tiene que ser. Yo, digamos que no estoy criticando el hecho ni estoy apoyando a ningún candidato a rector, vamos, tengamos esa claridad. Lo que estoy diciendo es, este es un proceso administrativo, no diplomático. Y en todo caso, la declaración que están haciendo es una declaración política, ¿no? Entonces se desvirtúa el non grato. Y así la inmunidad le ha sucedido lo mismo. El lenguaje jurídico, el lenguaje común ha desvirtuado el tema de la inmunidad. La inmunidad es un concepto general y es un concepto aceptado en el derecho, no es impunidad. Impunidad es algo que deja de ser punible por una irresponsabilidad, ¿no? Y hasta esa vinculación idiomática han hecho. Es simple y sencillamente un mecanismo de derecho generalizado, una definición, un concepto general que se aterriza para cada caso en específico, ¿no? Y por eso en nuestro caso, la inmunidad de los funcionarios públicos que la Constitución le otorga a ellos, que no son todos, no todos los funcionarios públicos tienen el derecho a la inmunidad. Son solo ciertos funcionarios que tienen la posibilidad de tener ese instrumento que en Guatemala para ese tipo de funcionarios se regula como derecho de antejuicio. ¿Te lo logro explicar a Fili, Dani? Dani Emerson. María José me dice, hay algunos compañeros solicitando entrar a la reunión y no logran entrar libremente y en las clases anteriores sí. ¿Podría darles acceso? No tengo nada más, ningún acceso adicional. Solo había una persona que en reiteradas ocasiones ha querido ingresar, no solo hoy, sino otros días, y que eso se debe a que él no ha aceptado la cita, como se ha dicho, como les he pedido desde el principio. Vean, fíjense que el manejo de la informática para el abogado va a ser vital. Hoy por hoy hacemos notificaciones por estas vías y nosotros no nos podemos excusar en desconocimientos. Entonces, parte de todos estos elementos, yo ya se los había dicho a algunos que han sido mis estudiantes, tiene esa intención. Esa intención es que no nos acomodemos, que tenemos que atender, así como atendemos un procedimiento, ¿ya? Si a nosotros nos citan a una audiencia a las 8:15 de la mañana y no estoy a las 8:15 de la mañana como abogado, yo le resto la oportunidad a mi cliente de que pueda ser atendido por el sistema de justicia. Y esa misma disciplina para el cumplimiento de los horarios y de los procedimientos debe ser con la informática. Entonces, en este caso en particular, he sido muy paciente con mucha gente. Lo que pasa es que hay muchos que tratan estos asuntos con displicencia, ¿no? No le dan esa particularidad de obligatoriedad al tema.
Sin embargo, ya no presentó ninguna solicitud y si tú lo conoces, María José, le puedes decir que puede solicitar el ingreso. Si me dejas el nombre, lo dejo ingresar, con la consabida idea de que yo lo voy a exhibir porque lo voy a poner ahorita el calendario y voy a mostrar que en efecto no ha aceptado la cita del calendario que yo les pedí que aceptara y que por eso no ha podido ingresar. Como todos los demás, porque hay 200 estudiantes que entran sin necesidad de solicitud, pero que con mucho gusto lo dejo ingresar. Mario Danilo Silva Llanes dice cuál es el administrador del grupo. Mario. Ahí está. Acuérdense que no recibo una sola llamada. Solo recibo un mensaje de WhatsApp. Lo demás las cancelo. Ya les ha pasado a algunos que se las cancelo, no los voy a aceptar, aunque no esté haciendo nada. Esa es mi política. Y ya vi mis razones cuando empezamos el curso. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Han tenido alguna otra situación dentro de los temas recientes para que no vayan a estar llorando mañana? Mañana el examen es a las 7, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Sí, guarden unas 3 horas. Lo logró. Maldazo. No, Lick, no sea así. Díganos la mano. No nos asuste el Lick, hombre. Échenos la mano, Lick. Lick, ya no vamos a dormir desde hoy. Padre Santo. Miren, pues, mis declaraciones son bien sencillos. Son bien sencillos, ustedes ya los han visto. Y les voy a hacer ciertas recomendaciones. No tomen el examen como que si es una encuesta. Aunque lo estén haciendo por el celular, son futuros abogados, no es adivinanza. Tienen que estar sentados en un lugar, es como que tuvieran un caso en sus manos. Tienen que estar sentados en un lugar solos, con un código penal, con un código procesal penal, con los libros, las notas, lo que ustedes quieran, su internet y lo que sea, aunque lo estén viendo en el celular. Pero respétense a ustedes y su conocimiento y vayan y analicen lo que están haciendo. Yo les voy ya les he dicho que lo que van a enfrentar ustedes cuando estén en la calle ya va a ser muy duro. Para mí no. Para mí no. Yo ya tengo 25, 24 años, no sé cuántos, de ser profesional y ya llevo una trayectoria y pues ya se dirá de mí lo que en letra de carta y letra de molde quiera decir cualquiera. Pero ya me formé, ya me hice. El nivel de competencia que van a tener ustedes les exige más. A mí en lo particular me conviene más que salgan mal preparados. Son mi competencia, van a ser mi competencia. Y la verdad es que a mí me gusta ir a los procesos y desayunar abogados mal preparados. Me gusta enfrentarme y me da tanta gracia que no, eso que me pusieron en el chat, no, en el chat directo. Estoy casado, no puedo decir eso.
Me refiero pues a que no es que me los quiera comer ni a los abogados ni a las abogadas, como acaban de decir. No, me refiero a que es que no perdonan una. Menos mal estoy grabando. Picarón, dice.